Si es primera vez que te encuentras con mi canal, te invito a que te suscribas para así no perderte ningún video relacionado a esta serie. Sin nada más que agregar, comencemos con este video. Y empezamos esta historia con la secretaria del gremio de aventureros, que le está dando la bienvenida al Dragon Slayer. Y vemos que la secretaria se disculpa con él, ya que por el momento no hay misiones disponibles para él. Pero acá el Dragon Slayer sabe que algo como eso iba a pasar, pero de igual manera le pide una misión, ya que a él no le importa qué rango es. Pero vemos que detrás del Slayer, vemos que hay una persona que está tratando de esconderse en la espalda de mi compa. Pero acá nos damos cuenta que es una chica tomboy que es mitad dragón. Y vemos que esta chica se le pone el tiro a la secretaria, ya que ella piensa que le está coqueteando a su esposo. Y acá mi compa el Slayer se disculpa por su esposa que es mitad dragón, ya que ella aún no sabe interactuar con otras personas. Pero vemos que la secretaria del gremio se quedó muy impresionada, ya que no puede creer que el Dragon Slayer tenga como esposa a una chica mitad dragón. Pero cuando estos dos salieron del gremio, vemos que la chica mitad dragón está demasiado enojada. Y vemos que mi compa le pregunta qué es lo que pasa. Pero vemos que la chica mitad dragón sigue caminando y ve como un gato tira una maceta. Y vemos que el gatito piensa que él no hizo nada malo. Y vemos que la chica le dice al Slayer que él también la levantó de ese modo. Y aún así vemos que mi compa se pregunta por qué ella está tan enojada. Y en resumen, para los que no entendieron, la morra mitad dragón se puso demasiado celosa, ya que su esposo estaba hablando con la secretaria del gremio de aventureros. Pero vemos que pasan unos minutos y vemos que la tomboy dragona está meneando su cola de un lado para el otro, ya que sigue demasiado enojada. Pero vemos que mi compa el Slayer le da una buena idea, es ir a comer a su lugar favorito, para así levantar el estado de ánimo de su bella esposa. Pero vemos que la morra dragona está demasiado orgullosa y le dice que no va a ir con él a ningún lugar. Pero vemos que mi compa no se deja manipular por su esposa y decide ir solo a comer un poco de carne asada. Y vemos que la dragona no puede creer que su esposo se vaya a comer él solo. El Temache estaría orgulloso de ese vato. Pero 5 minutos después, vemos que esta morra termina cediendo y acompaña a su esposo a comer una deliciosa carne asada. Y vemos que mi compa el Slayer nota que su esposa está llorando de felicidad. Y él al ver todo esto, piensa que su esposa ya se tranquilizó. Pero luego del almuerzo, vemos que mi compa el Slayer junto con su esposa están demasiado satisfechos por disfrutar una buena carne asada. Y vemos que mi compa le agradece a Lonnie del restaurante por tan buena comida. Pero acá Lonnie le dice que no fue él quien cocinó. Y este maje le pide a su hija llamada Akuna que salga, ya que el Dragon Slayer le quiere agradecer por la comida. Pero vemos en ese momento que la morra dragona ve a Akuna y se termina enojando aún más. Y vemos como el Oni le presenta a su hija al Dragon Slayer, ya que fue ella quien cocinó la deliciosa comida que el Slayer junto con su esposa acaban de disfrutar. Y viéndola bien, no está tan mala cabrona. Obviamente la morra dragona se termina emputando aún más y de solo ver a la hija del dueño. Y vemos que mi compa el Slayer piensa que como un simple agradecimiento por esta comida terminó en esa situación. Pero vemos que pasan unos momentos y vemos que mi compa el Dragon Slayer le pregunta a su esposa por qué se terminó metiendo en una pelea solo por una amenaza. Pero una amenaza para quién exactamente. Pero vemos que la mora dragona menciona que hizo todo eso solo para pelear por su hombre, pero mejor le pidió que lo olvidara. Pero vemos en ese momento como la mora dragona y la hija de Lonnie se pelearon en medio de la ciudad con sus armas de nivel máximo. Y vemos que la esposa dragona dice que nadie resultó herido. Además, los humanos son demasiado blandos. Y acá mi compa el Dragon Slayer dice que nadie resultó herido porque él logró evitar todos esos ataques. Y resulta que mi compa el Dragon Slayer logró esquivar casi todos los ataques, pero algunas partes de la ciudad fueron afectadas por los ataques de fuego de su esposa. Pero vemos que pasan unos minutos y vemos que la esposa dragona llega a su casa y es recibida por su sirvienta. Y acá la sirvienta le pregunta cómo le fue en la misión, ya que terminó demasiado rápido. Pero acá la sirvienta supone que todo fue un caos otra vez.
y vemos como la dragona se tira al suelo, y la sirvienta supone que todo esto una vez más terminó en un caos. Y acá la mora dragona menciona que por alguna extraña razón ella siempre termina arruinando todo para su querido esposo. Pero vemos como la sirvienta quiere ser de gran ayuda para su señora y le pregunta qué fue lo que pasó. Y vemos que la dragona recuerda el día que el Slayer se la llevó a la ciudad, donde todo el mundo la llamaba un monstruo. Y vemos como el Slayer siempre la defendió. Y acá la mora dragona, al recordar todo eso, menciona que ella no quiere platicar sobre eso. Y acá la mora dragona sabe que alguien como ella no debería estar en esta ciudad llena de humanos, ya que ella es muy diferente, ya que causa problemas y también se termina metiendo en algunas peleas. Y también no ha hecho ninguna amiga aparte de su esposo. Pero acá su sirvienta le dice que ellas dos son amigas y le pide que no piense de esa forma. La dragona le pregunta a la sirvienta si en verdad la considera una amiga, ya que desde el día que llegó a la casa del héroe solo causó problemas. Y acá la sirvienta menciona que no llamaría problemas a todo lo que la dragona hizo, y la dragona recuerda que el día que llegó a esta casa atacó a la sirvienta sin preguntar. La sirvienta no se enojó, ya que era demasiado obvio que la dragona pelearía con alguien que nunca había visto, y la dragona dice que después de la pelea ella rompió la estatua del anterior cazador de dragones, pero la sirvienta no vio ningún problema en eso, ya que después la repararon. Y vemos que la dragona sigue de necia, ya que ella cuenta que cuando entró a la cocina quemó todo el lugar. Pero vemos que mi comadre la sirvienta solo se ríe, ya que eso le pareció demasiado tierno de parte de su señora la dragona. La dragona le pregunta a la sirvienta si quemar la cocina fue algo lindo, ya que literalmente casi quemaba toda la casa. La dragona menciona que puede que la sirvienta no le moleste como ella actúa en la casa, pero al Dragon Slayer tal vez sí, aunque la sirvienta piense que ellos se van a arreglar ya que son un matrimonio, pero la mera verdad hay un detalle que nunca le dijeron. Resulta que la dragona junto con el Dragon Slayer no son una pareja oficial, ya que esa idea del matrimonio solo fue una excusa para que el reino la ganara a la dragona. La sirvienta le dice que ella ya sabía todo eso, y aparte era bastante obvio. Y vemos que la sirvienta solo estaba esperando a que la dragona se lo dijera desde su propia boca. Días después, vemos que Firia le pregunta a Drakai qué pasaría si se enteraran de que ellos no son esposos. Y Drakai, con una gran sinceridad, le dice a su esposa que lo más probable es que las autoridades la metan en prisión, para luego ser asesinada por alguna persona que odia a los dragones. Y mi comadre al escuchar todo eso sintió el verdadero terror. Pero vemos que Drakai dice que él solo estaba bromeando, pero acá le pregunta a Firia quién se enteró del matrimonio falso, y vemos que Firia con mucha pena menciona que Amelia ya se enteró de todo esto, pero esto a mi compa el Drakai no le importa mucho, ya que de igual manera él tenía conocimiento de que Amelia ya sabía todo sobre el matrimonio falso. Minutos después, vemos que mi compa Drakai se lleva a Firia al lago para así pescar algunos peces, y digamos que todo esto a Firia se le hace demasiado aburrido, pero mi compa le explica que esto se llama práctica, y Firia pregunta cómo empezarán a pescar, y vemos que mi compa le pide a Firia que no use el fuego, pero lamentablemente lo dijo muy tarde, ya que Firia usó su mejor ataque de fuego. Y vemos que Firia se siente muy orgullosa, ya que incluso los pescados salieron ya cocinados. Ya acá aplica el término que mi compa el Pato Lucas dijo en un episodio, la de puedes juzgar mis métodos pero no mis resultados. Luego de eso, vemos que mi compa el Drakai junto con Firia van caminando por el bosque, pero vemos que Firia se encuentra con un lagarto. Ambos se ven fijamente y sacan su lengua en señal de saludo, y Drakai le pregunta a su morra qué está haciendo con ese lagarto, y acá Firia le pide que sea más respetuoso con este lagarto, ya que este lagarto es lo más cercano a un dragón, así que pide algo de respeto. Vemos que pasan unos días y vemos que Drakai le pregunta a Firia si consiguió todo lo que él le encargó, y Firia con mucho orgullo le dice que sí. Ella explica que trajo los 5 cristales que Drakai le pidió, pero acá mi compa se da cuenta de algo, y es que solo hay 4 cristales, y Firia cuenta cada cristal pero termina omitiendo el número 4.
Drakai le explica que así no funciona el conteo en este mundo, pero vemos que Firia se defiende y menciona que ella siempre le ha funcionado este método de conteo, con lo cual Drakai menciona que esto será un problema en un futuro. Momentos después de la recolección de cristales, vemos que Firia le recuerda a Drakai que le prometió una buena pelea para el día de hoy, pero Firia se da cuenta de algo, y es que enfrente de ella hay un grupo de duendes que están dispuestos a atacar, y vemos que Firia está muy confundida y le pregunta a Drakai si acaso lo está jugando una especie de broma. Y acá Drakai explica que no es su culpa, sino que cuando él tomó la misión, dicha misión mencionaba que había múltiples enemigos, pero él nunca se imaginó que eran duendes con unos simples palos. Obviamente vemos que la comadre Firia está muy enojada por pelear con unos duendes tan débiles. Firia no tiene más opción que cumplir con la misión, y mis compitas los duendes solo pueden ver que posiblemente van a valer madres, pero aún así vemos que los duendes no van a retroceder ante esa pelea, ya que su orgullo se los impide, y vemos a todos los compitas correr para pelear contra Firia. Y vemos que Firia está a punto de lanzar un ataque de fuego, pero algo dentro de ella le decía que debía detenerse, ya que los duendes están temblando de miedo. Vemos que Firia le dice a los duendes que para que esta pelea sea justa, ella no va a usar sus manos, y vemos que los duendes se quedan muy sorprendidos y aprovechan esta oportunidad para atacar a Firia. Pero vemos que Firia no usó sus manos, pero sí su cola, y manda a volar a los duendes. Y vemos que todos los duendes terminan en el suelo derrotados, y Firia al verlos les pregunta que quién les dio permiso para poder descansar, ya que la pelea no ha terminado. Luego de la pelea, vemos que Firia llega a su casa y le cuenta a Amalia que ella el día de hoy no arruinó nada, y vemos que Amalia está muy feliz por su señora, ya que ha progresado mucho en tan poco tiempo, y le pregunta cómo le hizo para no destruir nada. Y vemos que Amalia supone que Firia cambió su mentalidad o simplemente controló sus emociones, pero lo que no esperamos era que Firia mencionara que ella no arruinó nada, ya que no tuvo interacción con los humanos. Y vemos que mi compa Drakai sabe que deben encargarse de los monstruos de nivel bajo en las misiones que acepten, y vemos que Firia está de acuerdo con esta idea, ya que Amalia le recomendó mejorar su actitud con los demás, y vemos que Drakai está feliz con esta idea, y van a intentar hacer lo mejor que puedan. Pero a lo lejos vemos que un humano se le queda viendo fijamente a Firia. Mi compa Drakai explica que los humanos se asustan muy fácil con los monstruos, así que le pide a Firia que cuide sus interacciones con ellos. Pero vemos que mi compa lo dijo demasiado tarde, ya que Firia le termina rugiendo al humano que la estaba viendo desde lejos. Y acá Firia le explica a Drakai que no fue culpa de ella, ya que ese humano no dejaba de verla, y fue por esa razón que ella le rugió. Y Drakai al ver todo esto, sabe que esto va a ser más difícil de lo que él pensó. Pero ya luego de todo eso, vemos que Drakai junto con Firia llegaron a la ciudad. Pero de la nada se encontraron con Akuna, la hija del dueño del restaurante que conocimos hace unos capítulos. Y vemos que Firia pasa rozando el brazo de Akuna, y Akuna nota que se encontró una vez más con Firia. Y Drakai sabe que todo esto es demasiado malo, ya que esas dos son un completo caos, y lo mejor sería detenerlas antes de que destruyan toda la ciudad. Pero lo que no esperamos era que Firia se disculpara con Akuna, y Firia le pide que la perdone por cómo actuó el día que se conocieron. Vemos que mi compa Drakai no puede creer que Firia se esté disculpando con Akuna, y se pregunta a sí mismo de dónde ella aprendió a hacer una reverencia. Pero acá Drakai nota que Firia está luchando para mantener la calma. Pero vemos en ese momento que Akuna se empieza a reír, ya que no puede creer que la esposa del cazador de dragones se esté disculpando con ella. Akuna le confiesa que ella quería pelear con Firia otra vez, pero como Firia se disculpó, Akuna tiene la idea de pelear otra vez, pero esta vez en un entorno más controlado. Vemos que pasan unos minutos y vemos que la pelea ya terminó, ya que fue fuera de cámara y el autor nunca la mostró.
Y vemos que Akuna está muy pero muy impresionada, ya que notó que Fira es una persona demasiado fuerte. Y Akuna le extiende la mano y le dice a Fira que puede volver cuando ella quiera, para así entrenar todo lo que ellas quieran. Y vemos que Fira se pone muy pero muy nerviosa, ya que esta sensación no la sentía desde que ella conoció a Drakai y a Amalia. Y vemos que Fira se logra tranquilizar y le dice a Akuna que volverá con mucho gusto. Y esto convierte a Akuna en su nueva amiga de entrenamiento. Pero tiempo después, vemos que Drakai llega con Amelia, para así hablar sobre Fira, pero notamos una tensión entre estos dos. Pero Drakai cambia de tema y le cuenta a Amelia que pasó algo relacionado con Fira, y Amelia piensa que la señora destruyó algo. Pero lo más sorprendente de todo esto es que Drakai le dice que Fira hizo una nueva amiga. Y vemos que Amelia se alegra al escuchar que su gran señora hizo una amiga y le quiere preguntar cómo lo hizo. Drakai nota que él estuvo años tratando de que Fira sea amigable con los demás, pero lamentablemente no lo logró. Pero ella pasó unos días junto con Amelia y fueron suficientes para que Fira saliera de su burbuja. Y Drakai piensa que tal vez él es un mal maestro. Días después del enfrentamiento de Fira y Akuna, vemos que Fira tiene ganas de entrenar junto con su nueva amiga una vez más, y le avisa a Drakai que se irá a entrenar, y Drakai le dice que no hay problema. Minutos después, Fira junto con Akuna están entrenando, y ambas se golpean al mismo tiempo, y vemos el choque de energías de estas dos. Esa misma tarde, Fira regresa con Drakai, y este le dice que el día estuvo muy tranquilo, y solo tuvo que entregar algunos suministros a una aldea. Mientras vemos que Fira está que se muere del dolor de brazos, debido a su pelea con Akuna. Pero ya luego de todo eso, vemos que Drakai está junto con Fira, que están en una misión de rescatar a un lindo gatito. Pero vemos que este gatito resultó ser un puto león. Y Fira ve todo esto como una misión demasiado fácil y salta hacia el árbol, pero debido a que llovió, se terminó resbalando y vemos que Fira termina cayendo. Pero Drakai logra atrapar a su esposa y le dice que lo deje hacer esta misión. Y Fira al ver todo esto se queda muy pero muy sonrojada, ya que es la primera vez que Drakai la carga. Pero vemos que pasan unos días y Drakai junto con Fira llevan un carbón a lo alto de una montaña, y la encargada les ofrece entrar a los baños curativos, y vemos que Fira se alegra ya que aún le duelen los brazos debido a su entrenamiento con Akuna. En un principio Drakai se niega a todo esto, pero Fira le lanza una mirada y Drakai termina aceptando entrar a los baños curativos. Minutos después, vemos que Fira se emociona al estar ella sola en los baños curativos, pero pasan 5 minutos y llega mi compa Drakai para así disfrutar de las aguas curativas. Pero Fira se pone muy pero muy nerviosa al estar en el mismo baño con Drakai, ya que ella nunca había notado todas las cicatrices que tiene mi compa. Luego de los baños curativos, ambos se van a una cafetería, mientras vemos que Drakai piensa que Fira ha estado muy nerviosa por lo menos 2 veces seguidas, en un lapso muy corto de tiempo, y Drakai le pregunta a Fira por qué ella ha estado tan callada desde que salieron de las aguas curativas, y acá Fira le dice que ella solo está pensando, pero lo que Fira estaba pensando es que ella siente que hay 2 Firas viviendo dentro de ella. Una es la Fira que quiere destruir todo y provocar el caos en el reino, mientras la otra quiere ser mimada y consentida por Drakai.